Hola amores, recuerden que me llamo Sofía Gil. Hoy les quiero hablar del sufrimiento. ¿Qué cosas te hacen sufrir? Y me pongo a pensar muchísimas veces cuánto nos apegamos y nos quedamos anclados en ese sufrimiento, en ese constante sufrir. Quisiera que reflexionaras con respecto a esto porque ciertamente se te puede ir la vida sufriendo, esperando que algún día pasen cosas diferentes cuando realmente no has decidido sanar sin darte cuenta cuáles son las razones que te hacen sufrir o por qué te quedaste anclado en ese dolor. La mayoría de las cosas que nos hacen sufrir es cuando nos quedamos pegados en el pasado, situaciones que nos han sucedido, que nos han herido, obviamente. Hay situaciones muy fuertes, dolorosas, de infancia, de familia, que nos han hecho sufrir muchísimo, pero que estamos constantemente recreando. Una de las cosas que le critico a mi gremio, recuerden que soy psicólogo, pero una de las cosas que yo le critico a los psicólogos es que hacen un trabajo quizás superficial. Muchos psicólogos trabajan en el inconsciente y tratan de hurgar esa profundidad del dolor para saber de dónde viene, porque ese paciente está sufriendo tanto, llámese una enfermedad, llámese pensamientos recurrentes, llámese una depresión, llámese el repetir constantemente situaciones traumáticas. Pero casi siempre el psicólogo trabaja tanto el aspecto mental, que no está mal porque ciertamente hay que trabajarlo, pero se queda en ese aspecto o se queda en el aspecto emocional. Hay un dolor, hay un sufrimiento y hay aspectos mentales que te conectan o que te recrean en ese sufrimiento. Pero ahí se queda corta la psicología, ahí se queda corta porque ciertamente hay otros aspectos que hay que revisar, que purificar para poder extraer y hacer los cambios necesarios y erradicar definitivamente ese sufrimiento. ¿Cómo lo podemos hacer diferente si vamos a tomar en cuenta que el psicólogo va a trabajar los aspectos mentales cuando decimos, por ejemplo, los psicólogos, pero no te quedes pegado ahí, pero no pienses de esa manera, pero piensa positivo, pero supéralo, perdónalo o trata de resolverlo desde la conciencia? O cuando el psicólogo dice no tienes por qué sufrir más o no tiene por qué dolerte si ya pasó, te genera cierta angustia porque aunque lo hayas trabajado mentalmente o emocionalmente, sientes que sigue persistiendo esa herida o esa situación traumática en tu estado interno. Entonces se hace compleja la sanación o la superación de esa problemática. Hay situaciones de vida pasada que nos afectan muchísimo y obviamente no estamos conscientes de ello, que nos reconectan con ese sufrimiento. Por más que yo lo trabaje en el plano superficial, vamos a imaginarnos un iceberg. En la punta del iceberg podemos tener esos aspectos mentales y esos aspectos reales que nos generaron ese sufrimiento, pero debajo, en la profundidad de ese iceberg, están situaciones de vida pasada que nos están recreando o son como remanentes de esa experiencia que de alguna forma se detonan en esta vida. Hay mucha gente que no tiene la experticia como para ahondar en ese proceso. Hay profesionales que sí, ya lo hacemos, entre esas estoy yo, pero aunque sanemos situaciones de vida pasada, aunque sanemos aspectos mentales, aunque sanemos aspectos emocionales, si no extraemos de nuestro campo energético o de nuestro campo electromagnético, recuerden que nuestro cuerpo tiene una energía que la rodea, que es lo que llaman el aura, y los puntos que son los chakras. Si no extraemos esas experiencias, esas emociones, esos pensamientos, esas palabras y esos remanentes de vida pasada de nuestro campo electromagnético, es casi que imposible superar esa situación que nos hace sufrir. Recuerden que siempre les hablo de la sanación holística. Atender lo holístico es tan necesario porque es la única manera de poder elevarnos, ascender y acercarnos cada vez más a la luz y a ese estado interno de paz y de amor para poder lograr superar todo lo que nos está haciendo sufrir. ¿Qué hacer en este aspecto?
Si revisamos las vidas pasadas, si revisamos los aspectos mentales, emocionales, limpiamos la energía y persisten patrones. Muchas veces nos pasa a los que estamos en este camino de desarrollo espiritual. Quiero decir a aquellas personas que se han dado cuenta, que han despertado y se han descubierto a sí mismas, que han hecho una especie de evolución en su conciencia para saber que hay un más allá, que hay otra dimensión, que hay seres de luz que nos acompañan, que hay una oscuridad, que hay aspectos internos que debo remover para poder elevarme. Ese tipo de personas casi siempre sucede que repiten patrones y muchos de mis pacientes me dicen, pero Sofía, ¿qué más hago? Si ya he sanado, he leído libros de autoayuda, he buscado un psicólogo, he sanado mi energía, he revisado mis vidas pasadas, he hecho la sanación holística, estoy en un proceso totalmente distinto de lo que era antes y sigue sucediendo este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que nos están diciendo los seres de luz, hay un ADN que limpiar, hay un ADN que activar. Porque recuerden que estamos reactivando cadenas nuevas en nuestra estructura del ADN, que por tanto requiere de activación. Una de las cosas que me pasó en meditación, dentro de esos mismos procesos de sufrimiento, de repetir patrones, le decía a Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir por algo similar a lo que ya supuestamente he sanado? Entonces, sí, tengo muchos años eliminando, limpiando, cuando el mensaje de los seres de luz ha sido activa, así como has eliminado situaciones dolorosas de vida pasada, donde has sido violada, donde has sido maltratada por un marido alcohólico, donde has tenido problemas a nivel de relación con la madre, con los hijos, donde tu mamá en una vida pasada fue tu hermano y resulta que te agredió. Tantas experiencias y tantas situaciones de esta vida, de la infancia, que se han removido y no había activado aquellas vidas en donde sí había sido feliz, sí había sido próspera, sí había tenido amor, sí había tenido pareja, sí había tenido armonía, sí había tenido estructura familiar. Entonces me di cuenta que hay que empezar a transformar nuestra estructura del ADN, tomando conciencia de ello, aplicando códigos especiales para que se puedan dar esos cambios, porque recuerden que venimos de generaciones, de muchas generaciones atrás, que han pasado por muchas experiencias dolorosas. Entonces, por poner un ejemplo, los venezolanos desde que llegaron los españoles empezaron a sufrir de discriminación, de ataque, de violaciones, de miseria, de ser marginados. Así como todos esos países o esas personas que han estado en países o han nacido en países que han vivido guerras, que aunque no las hayan presenciado directamente, ya vienen de generaciones que han pasado por esas experiencias traumáticas. Entonces, si vamos atrás, vamos a revisar todas aquellas experiencias de nuestros ancestros que nos han marcado y que sin querer se van repitiendo como un patrón dentro de la estructura del ADN. Por eso se hace importante revisar quizás a través de las constelaciones familiares o a través de los registros akáshicos o a través de la hipnosis para revisar vidas pasadas. Cualquier terapia o cualquier enfoque nos puede dar la alternativa de primero purificar, es como que voy a limpiar ese espacio para poder llegar a la profundidad de mi ser, que es la estructura de mi ADN, y hacer los cambios necesarios. O sea que el trabajo es un poco largo, dependiendo de tu elección, porque si hacemos un hábito y hacemos cambios en nuestra rutina diaria y nos dedicamos a sanar a profundidad, de seguro no se hace tan largo, no se lleva tanto tiempo. Ahora, si yo hago una sanación una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, hago un taller, me leo un libro y lo descuido y vuelvo a mi mundo, a mi rutina diaria, donde mi alimentación es inadecuada, donde no hago ejercicio, donde no me conecto con mi parte energética, donde no reconozco mis monstruos, mis emociones, obviamente se va a llevar mucho tiempo. Pero todo depende de tu elección. A lo que voy es que el sufrimiento lo podemos erradicar y lo podemos transformar en esa capacidad de darnos cuenta y la facilidad de vivir en el amor. Cuando estoy en amor, en abundancia, en armonía perfecta, no me lo creo. ¿Por qué? Porque vengo adaptada en muchas experiencias
de sufrir, sufrir y sufrir. Entonces hacer esos cambios a nivel de creencias, a nivel de patrones, a nivel de generaciones anteriores, a nivel de estructuras complejas dentro de nuestro campo electromagnético, va a llevar su tiempo y va a llevar su esfuerzo y requiere de dedicación. Las experiencias de vida pasada nos permiten reconocer que hay un 50 y un 50, es decir, 50% le corresponde a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi amigo, al vecino, a quien haya vivido conmigo una experiencia dolorosa o me haya generado una experiencia dolorosa, y el otro 50 me corresponde. Porque si yo tomo conciencia que de alguna forma mi alma decidió vivir eso, no voy a echar la culpa siempre hacia afuera. ¿Qué nos hace sufrir? La culpa cuando creo que soy responsable 100% de lo que me pasa. Porque ese es otro punto en el que caemos los que estamos en este desarrollo espiritual. Me doy cuenta que soy corresponsable de lo que me sucede. Que yo estoy creando de alguna forma esa experiencia o esa situación que me está haciendo o me está generando dolor. Y entro en un proceso de darme muchísimos golpes de pecho. Y creo que toda la responsabilidad me compete. Pues no, el alma hace contratos con otras almas para poder vivir esas experiencias, y ambas almas o un grupo de almas o familias de almas deciden tener esas experiencias comunes para poder evolucionar en conjunto. Entonces hay una conciencia colectiva, ¿sí? ¿Qué podemos entonces hacer? Revisar todas esas experiencias, darme cuenta que la culpa no es 100% mía, reconocer que tengo aspectos de mí que el otro me está mostrando, saber que no tengo que juzgar nada, darme la oportunidad de ser feliz y ampliar mi energía o mi amor para que pueda estar en equilibrio y me dé cuenta que todo lo que yo piense, sienta y haga con respecto a mí, lo voy a generar soy yo, solamente yo. En la medida en que transformo mi ser, mi alma, mi energía, en esa medida empiezo a traer situaciones más placenteras y más armoniosas para mí. En esa medida voy a contagiar al otro de esa alegría, de ese bienestar, y el sufrimiento se termina, se acaba. Cuando estés en ese estado de duda, de confusión, ¿será verdad que yo merezco una casa, un carro, una pareja, una familia, una estabilidad, a Dios hablándome? ¿Será verdad que yo estoy en esa condición? Cuando te des cuenta que eso sí te lo mereces, de seguro empieza a transformarse muchas cosas en ti. Entonces el sufrimiento, como bien lo dicen los budistas, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Todo depende de tu elección. ¿Hasta dónde te quedaste en el pasado? Recreando situaciones cuando yo tenía, cuando yo viví, cuando a mí me pasaba. Hasta dónde dices, si yo hubiera o si yo hubiese hecho tal cosa, si yo hubiese tal. Ese hubiese no existe, no debiera existir, porque eso genera mucho dolor. Y te anclan esas experiencias negativas, te mantiene sufriendo. Reconoce que ya el pasado quedó atrás. Reconoce que puedes manipular el tiempo y que te puedes quedar en el aquí, en el ahora. Y que tu futuro o todo lo que venga lo vas a construir solamente tú. Transformando, eliminando, limpiando y creyéndote merecedor. Confía en eso. Antes de decirte que compartas, que comentas, que le des like, todas esas cosas, y que te suscribas, te voy a decir: baila, sonríe, ama, abraza, besa y date cuenta que puedes ser feliz y que el sufrimiento se acabó. Ahora sí, comenta tu experiencia, compártela, dale like, suscríbete, que de esa manera vamos a fortalecer a mucha gente. La intención es que toda esa red se convierta en luz y amor.